¿Querés comenzar algo, un proyecto nuevo, un emprendimiento, un cambio de trabajo o quizás conquistar a alguien? Pero tenés una voz interna que te dice no es el momento apropiado. O quizás te dice es muy riesgoso. También puede decirte, como es mi caso particular, ¿para qué vas a hacer esto si no te va a llevar a ningún lado? O no estoy lo suficientemente preparado para hacerlo. O una de mis favoritas, no tengo lo que se necesita. Y así un amplio repertorio de frases que tu cerebro muy creativamente se las rebusca para decirte a vos mismo, para que no avances. Esta es la autoduda o el síndrome del impostor. Y esto te lleva a postergar tu avance, a no actuar, a postergar siempre esa iniciativa o ese emprendimiento. Pero hay técnicas y herramientas que sirven para someter esa voz interior, para doblegarla, para quitarle poder. Después de todo somos emprendedores y debería ser parte de nosotros encontrar las soluciones o las herramientas para sortear las barreras, aunque sean internas. Y hoy vamos a ver una herramienta, una inteligencia artificial cuyo trabajo es llevarnos por el sendero del autoconocimiento, ya que comprender nuestras debilidades nos permite tener una visión más realista de nosotros y nuestras capacidades. Y aunque esta herramienta no reemplaza la ayuda de un profesional, como puede ser la de un psicólogo, sí considero que es poderosa para comenzar a autoayudarte. Además, dentro de poco vamos a resolver prácticamente todo con la ayuda de una inteligencia artificial. Creo que es muy bueno comenzar desde ahora a utilizarlas conscientemente. Es gratis, al menos por ahora, y quizás te sorprenda. Este es el camino del líder. Aquí analizamos cómo las personas se vuelven grandes, qué herramientas utilizan y qué caminos podemos seguir para ser libres y líderes de nuestras propias vidas. ¡Vamos! Cuando era adolescente, en lugar de la voz de la autoduda o el síndrome del impostor, en mi cabeza tenía totalmente lo opuesto. Mi propia conciencia me animaba a tomar riesgos, me hacía intrépido. Luego aprendí que en realidad no era intrépido o valiente, en realidad era inconsciente. Así corrí demasiados riesgos innecesarios. Si la suerte existe, me la gasté toda entre los 18 y los 23 años. Para darte algunos ejemplos, a los 18 años me di vuelta en mi propio jeep con 5 amigos a las 4 de la mañana en una pista de carreras de motocross festejando un cumpleaños de 18. A los 19 empecé a volar en parapente, hasta los 23 años, donde paré porque muchas veces casi me maté. Hasta esa edad aproximadamente mi yo interior me animaba a tomar decisiones sin tener dudas, pero también sin la capacidad de evaluar riesgos. Por esa misma edad comencé a emprender y también me enamoré de mi pareja actual. Fue como un periodo en que creo que empecé a madurar, pero al mismo tiempo creo que en ese mismo momento comenzó esa voz interior que ya no me animaba a ser intrépido, sino de a poco comenzaba a ser una voz más precavida y cautelosa, y probablemente fue una nueva madurez o un estado de conciencia diferente que me ayudó a dejar de correr riesgos innecesarios y empezar a correr otro tipo de riesgos con propósito y con sentido, como por ejemplo emprender. Así, a medida que transcurría mi vida, he ido realizando varios emprendimientos. En varios he fallado estrepitosamente, en otros he fallado con estilo, por así decirlo, pero en el camino, con cada fallo, mi voz interior ha ido fortaleciendo una parte diferente. El poder de la autoduda. Me doy cuenta que mi cerebro utiliza mi arma principal, que es la creatividad, la utiliza para crear duda, o escenarios opuestos que generan dudas sobre las soluciones que estoy buscando. Entonces, con cierta frecuencia, mi mente me hace dudar de mis propias iniciativas, y esto es complejo, porque los aciertos, las buenas decisiones o los éxitos no tienen el mismo poder que los fallos para empoderar, o mejor dicho, para debilitar la autoduda. Esto es muy poderoso porque la autoduda mina tu confianza, le pone trabas, la debilita, te hace perder el tiempo e incluso te desvía de tu propósito. Un emprendedor o cualquier persona no puede avanzar si su autoduda está muy empoderada. Como estamos acostumbrados a escuchar nuestra propia conciencia, quizás damos por sentado que es normal nuestro nivel actual de autoduda, o que es normal sentirse impostores. La mayoría no es consciente. ¿Y qué pasa si además sos un líder y tenés gente a cargo y la autoduda es persistente? Quizás ocupamos cargo de jerarquía, con gente a cargo. Es decir, tenemos liderazgo o deseamos y aspiramos a un puesto de liderazgo. Y tu impostor te frena o te desalienta. Algunos desempeñan estos cargos con sufrimiento por sentir la autoduda. Y ser líder, o un maestro de escuela, o un jefe, en cualquier área,
Es un rol que viene acompañado de autoridad, de estatus y de poder. Nos da el derecho y la responsabilidad de decirle a los demás qué tienen que hacer o qué deben hacer. La necesidad de brindar seguridad e infundir autoridad, mientras que necesitamos tranquilizarnos y confiar en nosotros mismos, crea las condiciones perfectas para el síndrome del impostor. Sentir miedo a ser expuestos como un fraude, porque te dices a ti mismo que quizás no estás del todo preparado para el puesto. Y la verdad es que todos los líderes también son personas, y como todos los demás están exhaustos, estresados o inseguros de cuál es el mejor camino a seguir. No siempre la tenés clara. Pero doblegar la autoduda significa ejercer el poder y ser responsable de tus resultados. Y si sos líder, de los resultados de los demás. Y especialmente en un momento de crisis o de incertidumbre, todos buscan seguridad, o al que puede brindar la seguridad, no al que duda. Pero ahora viene lo interesante, y es entender los mecanismos de la autoduda, o de qué se alimenta el síndrome del impostor. Porque para generar nuestras propias herramientas que nos ayuden a sortear las barreras que pone la autoduda, es necesario comenzar un viaje de autoconocimiento y de autoobservación. Ya vamos a llegar al uso de la inteligencia artificial como herramienta, pero antes tenés que tener la capacidad de observar si en tus comportamientos o pensamientos surgen los siguientes mecanismos. Pero antes quiero que sepas que no soy psicólogo y no pretendo reemplazar a uno. Soy un emprendedor que lucha con cierta frecuencia contra la autoduda y que encontré que hablar de este tema podía compartir soluciones o herramientas con otros emprendedores, herramientas que yo mismo utilicé para mí, para autoconocerme, porque ya lo he mencionado en otros videos. Sin autoconocimiento, el viaje del emprendedor o de cualquier profesional es mucho más complicado, pero continuemos con los mecanismos de la autoduda. 1. Perfeccionismo. Esta es una de las principales debilidades que explota el síndrome del impostor. A menudo, algunos sienten que deben hacer todo perfectamente, o de lo contrario son un fracaso. Este perfeccionismo puede llevar a una parálisis por análisis, o te puede meter en un bucle en el que constantemente seguís modificando o alterando una tarea porque no es perfecta. En realidad hay un temor a no cumplir con las expectativas irrealmente altas que te has autoimpuesto. 2. Desvalorización de los logros. Cuando tu impostor está empoderado, tiendes a atribuir tus éxitos a la suerte, al timing o a la ayuda externa, en lugar de a tus propios esfuerzos y habilidades. Esta desvalorización de tus logros refuerza las creencias de que no sos realmente competente o merecedor de tu éxito, porque no sos consciente y vos mismo no valorás los esfuerzos que te llevan a concretar tus objetivos. 3. Miedo al fracaso. Aquí tememos que cualquier error o fracaso revele que somos un fraude, lo que te lleva a evitar desafíos o nuevas oportunidades donde podrías fallar. Esto limita tu crecimiento porque es fallando donde realmente se aprende. Entonces, en lugar de ver cada chance como una oportunidad de aprender cometiendo errores, la autoduda te lleva a esquivarlas. 4. Comparación constante. Este mecanismo tiene un gran poder porque solemos compararnos desfavorablemente con colegas, con amigos, con vecinos, lo que refuerza la idea de que no estamos a la altura y que en algún momento otros se van a dar cuenta. Pensar así le da un enorme poder a la autoduda. 5. Autosabotaje. En algunos casos, las personas con síndrome del impostor podemos autosabotearnos, ya sea postergando eternamente, no siguiendo oportunidades o incluso socavando tus propios éxitos. Todo como una forma inconsciente de alinear tu realidad externa con tu percepción interna de incompetencia. Por eso el sentimiento de impostor es muy jodido. 6. Ansiedad y estrés crónico. La constante duda sobre tus habilidades te lleva a niveles muy altos de ansiedad, lo que va a afectar negativamente tu salud física. Te va a hacer perder rendimiento, te vas a sentir cansado y si tu impostor es muy poderoso, te va a afectar psíquicamente. Para ver en otro el funcionamiento de estos mecanismos, te recomiendo que veas la película El Cisne Negro, en la cual Nina, la protagonista, es una bailarina extremadamente perfeccionista. Su obsesión por la perfección se muestra claramente en su práctica constante y la frustración cuando no alcanza la perfección que ella misma se autoimpone. Nina lucha por internalizar sus capacidades, incluso cuando es elegida para el papel principal, en El Lago de los Cisnes, ella siente que no se merece el papel y constantemente duda de su capacidad para interpretarlo. Se desvaloriza y tiene miedo al fracaso. Nina se compara constantemente con otras bailarinas, especialmente con una que se llama Lily, quien representa todo lo que Nina cree que no es, y esa comparación constante alimenta sus debilidades. Nina experimenta ansiedad y un estrés importante a lo largo de toda la película, lo cual se manifiesta en un deterioro de su salud.
No te cuento más por la duda que no la hayas visto. Y aunque la película no plantea una solución, sirve para reconocer y aprender sobre las consecuencias de la autoduda y el síndrome del impostor. Ahora que conoces estos mecanismos, vas a ver la película con otros ojos. Y es una muy buena película. Pero te doy este ejemplo para que vos aprendas a autoobservar si ves estos 6 componentes de la autoduda en vos mismo. Existen varias herramientas de autoconocimiento, como la meditación y la autoobservación. Pero ahora vamos a utilizar la inteligencia artificial. Vamos a usar un GPT que está diseñado para llevarte por el camino de autoconocimiento. Para eso te dejo un link en la descripción del video que te lleva a ChatGPT. Si no tienes un usuario de ChatGPT, vas a tener que crear uno. Es gratuito. Los GPT son como aplicaciones con distintos propósitos dentro del mismo sitio de ChatGPT. El GPT que vamos a usar se llama Superar Impostor versión 1. No voy a usarlo para este video porque el proceso es bastante largo, pero básicamente tenés que elegir aquí una de las 4 opciones para comenzar el análisis. Y lo que hace es ir haciéndote preguntas para luego analizar tus respuestas. Y en el proceso de ir respondiendo, te va a ir ayudando para que vos tengas autoconocimiento de la situación o de las limitaciones por las que realizaste la consulta. Para ayudarte y así a doblegar la autoduda. Al final te entrega su opinión con distintos consejos y estrategias relacionados con tu planteo. Y da una serie de recomendaciones que son muy interesantes. Creo que cumple su función. ¿Por qué? Porque me ayudó a ver otras aristas de algunos sentimientos con respecto a un proyecto puntual que estoy analizando ahora. Y en eso creo que es útil esta herramienta, tener otro punto de vista interesante sobre lo que vos estás sintiendo o sobre los problemas de la autoduda en un proyecto. Y aunque es simple, esto no reemplaza a un psicólogo, pero en el camino muchas veces tenemos autodudas que tampoco requieren de un psicólogo. Quizás una mirada diferente desde otro punto de vista es suficiente. Y esta herramienta brinda eso, otro punto de vista. Si tenés alguna estrategia personal que te haya ayudado a superar estos sentimientos de impostor, por favor déjalo en los comentarios. En el video anterior vimos cómo tomar decisiones con ayuda de la inteligencia artificial. Eso ya evolucionó, se convirtió en un asistente para tomar decisiones que está a otro nivel. Te recomiendo ese video porque lo utilizo prácticamente todos los días o casi todas las semanas. Espero que te aporte soluciones y que este video sea una promesa de valor para el próximo video. Y te deseo buena vida.